Hola Lucía, ¿cómo andás? Bueno, allí andarás. ¡Qué maravilla! Sí, qué impresionante. ¡Wow! ¿Cuántas técnicas distintas, no? ¡Qué maravilla! ¡Cuánta riqueza! ¡Cuánta riqueza! Bueno. Las técnicas y además la combinación de las técnicas con la historia, con la cultura. Contenido, ¿no? Hablaba de sincretismo y el sincretismo también se ve en las técnicas que utiliza. Sí, mire, justamente quiero mostrarle, este es un payar, bueno, el payar normal es blanco, o tiene un color cremoso, es como el frijol, todo, pero aquí en el Perú, en la parte norte, tuve la suerte de pintar un mural justo en un asentamiento justamente Mochica, y el director del museo me permitió hacer ese mural por mi trabajo, vio mi trabajo, le encantó, y estuve hospedado en una familia netamente de ahí, del norte, descendientes de estas culturas, y ellos me muestran este payar, me dice, señor, me dice, este payar usted no lo va a encontrar en ninguna parte del mundo, ni en el Perú, acá mismo tampoco, ni en Lima, nada. Este payar, justamente yo lo he visto en algunos ceramios de la cultura moche, y es más, hay ciertas iconografías relacionadas a este payar, porque también hay otro mito, que es muy interesante, que lo voy a hacer después, pero y cuando ella me dice de que este payar solamente se puede desarrollar de esa forma de dos colores con la luna llena, cuando lo siembren en ese momento. Una cosa tremendamente que me dejó, ¿no? Tanta conocimiento, son conocimientos de años, de cientos de años, ¿no? Que a veces ahora uno piensa que la tecnología lo hace todo, pero en realidad hay conocimientos de cientos de años que todavía se relega, se deja de lado, pero que no lo podemos rescatar. Entonces la única forma es eso, ¿no? Mostrando el pasado. Lo bueno del Perú que tenemos eso, o sea, como en un principio decía, cada vez que tú vas a un lugar encuentras un vestigio. Acá mismo en Lima tenemos varias huacas en varios distritos de Lima, ¿no? Daniel, bueno, ¿qué es el payar? ¿Es una piedrita o es una...? No, el payar es un poroto. Es un poroto. Son porotos payares, le llamamos acá. Sí, el payar es un poroto gigante. Es como el enorme, claro. Y no lo pensás sembrar. Sí, esto se siembra, pero ahorita la persona que me dio, porque ella lo cosechó, y a mí me sorprendió ver esto, porque la verdad que yo en toda mi vida nunca había visto un payar de esta forma de colores. Solamente lo había visto en los ceramios. Entonces me dijo, oye, qué excelente, ¿esto dónde? Me dijo, no, esto solamente ella lo siembra porque ella es descendiente de esa cultura de siglos bien y siglos. Autóctono, bien autóctono. Entonces ella tiene todo ese conocimiento que viene de los abuelos y eso, y me dijo, esto no lo vas a ver en ningún lado. Es más, para mí ha sido qué sé yo me sentí contento de que me dieran estos payares, me dio un cúmulo de payares. Pero una ofrenda, una reliquia, ¿no? Una reliquia tremenda, es como me dieron un ceramio moche. Sí. Así, entonces, la verdad que fue tremendo para mí ver un payar, porque nadie va a verlo aquí en el Perú, ni en el mismo Perú nadie va a ver esto, ¿no? Porque solamente gente con ese conocimiento pueden saber y tenerlo. Y ahí en esa zona del norte también, el director de este museo que encontró a la señora de Cao, si ustedes
van a Google, ponen ahí señora de Cao, C-A-O, van a encontrar quién es, todo un personaje del antiguo Perú, una mujer, en la cual ella está considerada dentro de los mejores descubrimientos que ha tenido Perú en cuanto a lo que es las culturas, ¿no? Y ahí el que lo ha encontrado es un arqueólogo muy famoso. Él hace tomas de ayahuasca, no, de guachuma, que es el San Pedro. Ellos lo hacen hervir y se va tomando. Y con él íbamos justamente a la zona a donde está justamente toda la huaca, y ahí íbamos a hacer la toma de guachuma para hacer esa conexión con estas culturas, ¿no? Él me comentaba de que lo que yo prácticamente lo que veía en los ceramios, ahí lo estaba viviendo in situ, con un arqueólogo en el lugar donde se desarrollaron estas culturas, y encontrar este payar con estas personas ahí fue tremendo. Fue toda una semana para mí de maravillas, porque estaba viendo cosas muy hermosas de esta cultura que siempre me ha fascinado, que hasta ahora me fascina, y que Carmen también hace este trabajo también, juntos los dos estamos en eso, de valorar a esta cultura. Ella lo hace con los niños, ¿no? Todavía hemos hecho talleres en muchos lugares, entonces, y es así, es más, hay gente que acá ni lo conocían a la cultura, jóvenes, muchachos, personas mayores. Y yo me imagino cuántas culturas de acá se van perdiendo, lenguas se van perdiendo porque no se está mostrando, no hay eso, ¿no? Y de alguna manera mi intención fue eso, ¿no? O sea, buscar algún modo, y si tenía a la mano, desarrollar una técnica, un estilo. Es más, he tenido que lidiar con personas, bueno, digamos, de conocimientos en arte, que me decían que no, que lo tuyo es artesanía, que lo tuyo es esto, y el otro tenía que lidiar con todo eso. Pero es así, o sea, si a uno le encanta, le gusta hacer el trabajo, yo pienso que no necesariamente tengo que hacer algo grandioso, o a que algún crítico venga y tengo que hacer lo que ellos me digan, ¿no? Sino simplemente lo que yo sienta y hacerlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Definitivamente. Totalmente. La realización de estos esvotos, que sabemos que son la materialización de la fe en la cultura popular, y la defensa de toda esta cultura, para mí se pone en valor todo tu trabajo, porque es justamente la defensa de la identidad, de un país, de la identidad de una cultura, y volver a recrearlo con otra visión. Eso no lo hace artesanía, lo hace arte. Porque Totalmente. es una recreación de la cultura. No estás copiando, estás recreando. Tomás elementos históricos y visuales de la cerámica y de todas las demás cosas, y creas un elemento, una resultante distinta, con toda esa base maravillosa e investigativa histórica que haces. A mí me parece genial que lo hagas, porque además la mayoría, no, al menos en mi país, no hablo de los demás países que defienden mucho más la cultura ancestral y popular, es como que se lo ve de forma peyorativa. Acá en Argentina tenemos un gran problema con nuestras culturas ancestrales, ¿no? Que las bastardean muchísimo. Yo veo, no sé, en Ecuador, Perú, inclusive en la parte nativa de Brasil, Colombia, hay una defensa por esas culturas, ¿no? Y una recreación de esas culturas, una nueva visión, que es lo que hace falta para
llevar a las nuevas generaciones todo este mensaje visual de una cultura tan maravillosa como la incaica que tuvieron ustedes ahí en Perú. Me parece fantástico tu trabajo, Daniel. Ah, bueno, gracias. Sí es cierto, ¿no? Es cierto, está abierto, ¿no? Sí es cierto. Mira, la verdad que mis cuadros casi han tenido más asidero afuera, siempre. Y si es acá, bueno, mayormente cuando yo hice una exposición en Cusco, en una galería, y hice la inauguración, todo, y es cierto, la mayoría eran extranjeros, ¿no? La mayoría uruguayos, y casi todos, digamos, le daban un concepto diferente al mismo peruano. O sea, el peruano siempre miramos hacia afuera. Hay eso siempre, hay un esnovismo siempre en querer hacer algo siempre de vanguardia, pero algo de afuera que venga, no de acá mismo, ¿no? O sea, no salir de aquí, de tu propio lugar. Hay un cierto pensamiento, no sé, de que todo lo que es de acá es malo y todo lo que de afuera es bueno. Entonces, esos prejuicios se está luchando aquí, en ese sentido, ¿no? O sea, y siempre hay eso de que lo consideran peyorativo las cosas que se hacen con las cosas peruanas, que lo de afuera siempre es de un nivel más alto en el arte, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde ahí es que hay muchos, acá yo lo llamo artistas, qué sé yo, también algunos que hacen unos buenos trabajos, pero acá lo estamos considerando como artesanos. Entonces yo no sé dónde está digamos, eso que separa un artesano con un artista. Si es cierto que la artesanía viene a ser algo que se repite constantemente, que lo hacen en cantidad, eso sí, pues no, pero algo que tú lo creas, algo que tú digamos, lo vas componiendo y vas dándole otra intención, otro pensamiento a eso y mostrando eso, yo pienso que ya no es artesanía, pues, ¿no? O sea, ya uno le va mostrando, dándole un conocimiento a ese trabajo, le da una identidad y a la vez está mostrando algo creativo, algo que ha sido pensado. Entonces, pero aquí es eso, ¿no? Entonces siempre se va luchando con eso y por eso que con Carmen nuestra vocación es hacia los niños, porque hay que cambiar acá a los niños ese pensamiento, ¿no? Porque ya los mayores es bien difícil. Entonces, buscar en los niños eso, primero la identidad, porque no muchos adolescentes acá en el Perú es la identidad. ¿Sí? Los muchachos, bueno, más aún con esta de la globalización y toda la cuestión de las tecnologías y como ahora todo, tú puedes estar viendo arte de todo el mundo, entonces un poco que desmerecen lo tuyo. Entonces, así eso va prácticamente, no solamente yo, hay muchos artistas aquí que vamos hacia luchando contra esa corriente que se viene en forma contraria a nosotros. No, pero siempre ha habido, ¿no? Siempre, y siempre lo hay. Y es más, hay gente que cuando le hablo de la cultura moche, lo máximo que saben afuera es de los incas. O sea, cuando he ido a Italia, hemos estado con Carmen Grecia, hemos estado en muchos países, en Brasil mismo. Cuando fui a Brasil, una chica me dice, ¿y cómo es tu aldea? Pensaba que yo vivía en una aldea en la época de los incas. No pensaba que estaba en una ciudad. Y le digo, no, le digo, Perú es una ciudad, no estamos en la época de los incas. Entonces hay un pensamiento todavía así, todavía muy... Y luego, y hay muchas culturas, entonces muchos conocen solamente Cusco, conocen Perú, Machu Picchu, pero en realidad todo el Perú está lleno de zonas interesantes culturalmente. Uno tremendo, del norte, el sur, el centro, la zona selvática. No, Si un turista viene al Perú, va a pasar años y años conociendo todo lo que hay en el Perú, la línea de Naca, en el norte de Mochica, Chimú, de Chavín, Chavín, infinidad de culturas que
realmente esa riqueza es inagotable, ¿no? Entonces, toda esa riqueza para nosotros es tanta información que te llena, ¿no? Entonces, yo digo, pero ¿por qué buscar afuera si acá lo tengo? Y acá Exacto. mismo yo lo puedo desarrollar esto con lo que me falta ahorita y ir poco a poco, ir esto llevando a lo contemporáneo de repente, poco a poco ir encontrándome yo mismo en mi contexto, ¿no? Pero mostrando siempre esto, ¿no? O sea, es una cosa que lo he tomado como una meta, ¿no? Está Que poco a bien. poco. Lo primero primero te digo, la verdad que siento casi un poco de envidia, te diría, porque aunque vos estás hablando de que no se valora y todo, yo veo una fuerza cultural que tienen muchos países latinoamericanos que, por ejemplo, el mío no lo tiene, a lo mejor no lo tiene por no tener esas civilizaciones tan fuertes como la que vos tenés ancestralmente, digamos que nuestras culturas no han tenido esa organización, no han tenido esa cultura incaica, en fin, maya, todas esta misma que vos estás hablando, que casi es increíble. Creo que tu trabajo es re contemporáneo, porque vos lo llevas primero a la investigación, que es muy, muy del arte contemporáneo en este momento. Primero lo investigás, lo conceptualizás y lo realizás. Me parece un trabajo muy artístico, que no tiene nada que ver con, o sea, sí, por ahí artesanal, porque los artesanos por lo general también reflejan la cultura de sus lugares, pero me parece un trabajo artístico súper interesante. Te felicito. Pues Y gracias. por otro lado, tampoco el mundo se ha puesto muy de acuerdo en cuál es la línea divisoria entre arte y artesanía. Yo creo que lo que vos hacés es un trabajo de investigación histórica que después plasmás de una manera plástica y que además lo hacés con una exquisitez de medios y de técnicas que estaría lejos aun cuando repitieras las imágenes, estaría muy lejos de ser una artesanía desde mi punto de vista. Es decir, que de repente te digan eso porque vos trabajás sobre una cultura de tu propio lugar, lo único que entiendo yo que da cuenta, es de que en tu sitio vos encontraste el objeto de tu interés, siendo que, como dice Mirta, nosotros, por el contrario, en este país en general, se mira mucho afuera, mucho más que de lo que miran ustedes, tal vez por no haber tenido precisamente, digamos, culturas tan fuertes como las que ha habido en Bolivia, en Perú, ponele en México. Pero sí es verdad que uno tiene una mirada más europeizante y deja de mirar todo lo que fue precolombino, que tiene un interés terrible y sobre todo un interés en cuanto a la investigación antropológica, creo yo, porque hay un montón de cosas que si uno las empieza a investigar con detalle, como que se relacionan, aun cuando han sido pueblos que no han tenido nada que ver uno con el otro, qué sentido le dan a determinado elemento, o la búsqueda del bien y el mal. Son cosas que se repiten en distintas culturas. Y el objeto de interés de uno es lógico que sea sobre su propia historia, ¿no? Y además, bueno, que tiene unas imágenes que son maravillosas. La verdad que te felicito, me pareció un trabajo, pero exquisito. Claro, con respecto a esto de la artesanía, ¿no? Es más, si yo, viendo la historia del arte, yo veo, por decir, en Andy Warhol, varios trabajos que él ha hecho en serigrafía y comenzó a repetirlo y constantemente, Claro. y lo vendía como arte, y está considerado dentro del arte mayor, ¿no? O sea, yo la verdad que bien, de que lo que digan que cosa es arte o no, prácticamente yo creo que cada artista
lo va desarrollando yo pienso que no se puede estigmatizar o decir a alguien de un artista por su trabajo. Yo creo que hasta varios artistas han repetido trabajos. Muchos Sí. artistas, no creo que haya artistas que no lo hayan hecho. Ahora, el tema de ¿Puedo hacer una la pregunta? Sí, sí. ¿Querés comentar vos? Sí, habla, Gonzalo. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Sí. Me gustaría preguntarle al artista de los viajes que él ha hecho al extranjero, específicamente a Europa. ¿Qué cosas le ha llamado más la atención a él, que él cree que podrían ser asimilables en su trabajo personal? Me refiero en términos de qué cosas le sorprenden a él. ¿Sabes por qué te lo pregunto con la mejor de las intenciones? Porque en general nosotros los latinoamericanos tenemos algo riquísimo y efectivamente tú tienes toda la razón. O sea, toda la cultura y el bagaje que tiene Latinoamérica es enorme. Está bien Europa, vive en otro ritmo, en otro mundo, en otras cosas. Sin embargo, es importante que uno tenga clara la visión de lo que está pasando en términos amplios o global, porque es la única forma que uno al final termina sacando un lenguaje propio y no caiga en la trampita de ir repitiendo un poco modelos que son ya muy conocidos. Quizás ese es el puro pero que podría encontrarle, digamos, a lo que tú sientes que te están menoscabando otras personas. Tienes todas las condiciones, tienes todo el conocimiento, todo el expertise para poder hacer de tu trabajo algo mucho más tuyo, más propio. Y la gracia de poder viajar al extranjero es justamente ver cómo tú puedes asimilar ciertas cosas y aprovechar toda la simbología que tú tienes, todos los conceptos de historia del arte, como del surrealismo, para transformar y hacer de eso tu obra. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque lo que estamos conversando, lo que estás diciendo tú en este momento, me tocó conversarlo en algún momento con Fernando de Cislo, justamente en la Universidad del Cusco. Yo también viví en Perú un tiempo. Y los chicos se sentían muy menoscabados porque Fernando de Cislo le decía lo que tú estás diciendo ahora, que don Fernando de Cislo decía que nosotros no somos artistas, que somos más bien artesanos, como si fuéramos todavía el arte cusqueño del siglo XXI. Y es nada más que porque no lo transforman en algo más personal, algo más propio, sino que se quedan un poco metidos en la misma simbología de lo que han sido las culturas antiguas. Sería mi opinión, ojalá te sirva. Sí, Ojalá te sí, sirva. justamente. En un momento comenté eso justo de llegar a un lenguaje propio, ¿no? O sea, Claro. como le dije, yo comencé haciendo una interpretación de esta cultura para luego ir llegando a un lenguaje propio. Y es cierto, cuando uno sale del país, se abre prácticamente un panorama, una visión tremenda para uno que está, digamos, solamente en un país. Y lo que sí de Europa, lógicamente lo que se aprende mucho de toda una cultura también que se ha desarrollado allá con diferentes pensamientos, porque hay que ver también la forma de pensar, porque a veces el europeo tiene un pensamiento totalmente diferente al concepto netamente andino de acá. Entonces, si para allá la perspectiva, la teoría del color que ellos tienen, no funciona acá. Entonces, acá tiene otro concepto. Acá los conceptos simbólicos de las cosas tienen otro sentido. Mientras allá el arte, digamos, el gran arte se va llevando hacia las grandes culturas, pero acá no, el arte está en sí mismo, en el ser humano, en lo que hace en la vida. Por eso que yo aprendía de estas culturas, es que hacían, como decía antes, hacían arte de todo, desde lo que comían, desde lo que, su vida era arte para esta cultura mochica. Entonces, eso fue lo que, y yo sé que no solamente es una cuestión de aprendizaje de lo que tienes acá, lo de afuera también es un aprendizaje. O sea, no se puede menospreciar ni lo de afuera ni eso, sino que es todo un aprendizaje que tú vas ahí acumulando conocimiento y que luego de ahí es cierto. Tú tienes un capital enorme.
Tú tienes un capital enorme, tienes una cosmovisión que Europa la perdió hace mucho rato. Ese es tu capital. Ahora, la forma que tú le das a eso es lo que tienes que buscar. Es lo que yo te aconsejaría. Pero el capital lo tiene. Ojalá yo estuviera viviendo en Perú para seguir absorbiendo todas las culturas que ustedes tienen. Son riquísimas. Bienvenidos a todos acá al Perú. Es impresionante. Ya la casa está abierta para Ya todos. iremos a ir. Ya no Somos muchos, ¿eh? Mucho. Acá con Carmen tenemos acá espacio para Vamos ordenando después de la pandemia. cuando termine la pandemia. Bienvenidos. Que tenés una fuente Yo me voy, riquísima me y voy, exquisito trabajo. Ahora, Sí. ¿Qué, Gonzalo? la idea Comerá del ceviche y artesano, parihuela junto al puerto. la idea del artesano, Exactamente. Parihuela es una maravilla. claro que sí. Sí, la parihuela es una maravilla. Aquí el ceviche, la parihuela, bueno, muchas comidas. También Perú ha desarrollado bastante la gastronomía, ¿no? Tenemos mucho para Pero ofrecer claro. y es No, lo cierto. que quería decir que la idea del artesano, La parihuela es un levanta muerto. claro, Levanta todo. Sí, no, que quería comentar que la idea del artesano, hasta antes de la imprenta, que la iglesia encarga a los pintores ilustrar la Biblia, porque la gente no tenía libros, no había modo de hacer conocer las imágenes de la historia bíblica, y aparece la narración con imagen. Y eran todos artesanos, inclusive Rafael. Cuando el pintor se desprende y hace por encargo una obra, Exacto. empieza a cobrar por la iglesia separadamente, pero se cree y se dice que el que narra historias es un artesano. Es una barbaridad eso, porque la pintura nació como narración. El hombre contaba historia en las cavernas, de ahí empezó todo a contar sus impresiones, ¿no? Pero pasaron todos por ser artesanos, casi todos, porque hasta la Capilla Sistina está hecha en fotogramas, ahí en los pasajes. Y de ahí se desprendieron y empezaron a ser pintores y a cobrar, hasta por ahí nomás cobrar, porque eran presionados por cosas que le daban en particular más que por el pago. Pero siempre existió. Pero lo que vos hacés, yo coincido que es magnífico. Y además es hermoso escucharte también, cómo contás las cosas. Y además las historias, aunque parezcan viejas, son nuevas, porque los mitos son los de hoy. La vida, la muerte, no, los contrastes, el amor, la lucha, todo eso es como lo antiguo, es lo que acompañó al hombre. claro. Digamos, siempre está presente. Por eso nos gusta escucharte, porque no es que, yo creo que supera a los niños esto. Tenés una imaginación, nosotros estábamos todos ahí a escucharte y a ver las imágenes. No, Sí, gracias. no, Hay una situación Una pregunta técnica, disculpen. ¿Trabajás sobre tabla o trabajás sobre No, tela? es sobre lienzo, Sobre lienzo. Ah, entiendo. Sí, eso me han dicho muchas veces. Sí, porque me da impresión que es Da la impresión, por lo del craquelado, ¿no? Es que sobre tabla. sí, es que realmente el craquelado, como es un efecto sobre la tela, al rajarse yo lo hago con cola y látex, con el sol se van abriendo, entonces eso le va dando un efecto de rajado, porque eso veía en las zonas arqueológicas donde iba, veía esas rajaduras, y entonces me imaginaba que podría hacerlo con ese tipo de mundo, ¿no? Entonces, es un efecto, y sobre lienzo, pero cuando tú lo ves parece que fuera sobre madera. Muchos me han dicho eso, pero no, y luego de ahí comienzo a dibujar. Una vez seco, eso dura como un día más o menos, y al siguiente comienzo a dibujar la composición que voy a poner, los frisos y todo eso.
Y luego comienzo a pintarlas, no, perdón, antes de pintarlas comienzo a hacer los relieves. Hay zonas donde tiene relieves. Es una masa que hago con cola y lo pongo a hacer los relieves y luego los pinto con óleo, los temas, y le voy dando los efectos y luego voy colocando ya las láminas que vienen en un cuadernillo. Son láminas que hay que pegarlos. Y esas láminas, antes de eso hay que poner una goma y colocando las láminas, y al último, una vez que ya limpió todo, comienzo con un envejecido, ¿no? Con betún de Judea y eso le va dando ese efecto, ¿no? Claro, yo pensaba que la superficie era esa. Y te iba a hacer un comentario, que nos hablabas de que aún llegan los rituales ancestrales, llegan hasta el día de hoy. Hoy justamente a la mañana veo un video de un youtuber, yo mirando a los youtubers, bueno, un pibe de 17, 18 años. Había llegado porque un campechano de un pueblito de Perú había encontrado un enterramiento donde había muchos restos óseos acumulados en una cueva, con esos cráneos alargados, ¿no? Y el youtuber acudió volando, ni siquiera los arqueólogos llegaron al lugar. Era el campechano, acá le llamamos campechano, no sé si ustedes saben, o sea, el lugareño. Y este chico que fue a filmar todo, y cuando llegaron, que se aproximaron en esa montaña al lugar, le dijo, bueno, para acá, tenemos que hacer nuestro ritual para que las deidades nos permitan entrar. Y me pareció una ternura suprema esto. Realizó su ritual, primero de agradecimiento por permitirles haber llegado a ese lugar, y después que le dieran autorización a acercarse a ese lugar y a esos restos. Y yo digo, qué maravilla que puedan haber llegado hasta este siglo XXI con toda esa carga histórica, ancestral y costumbrista. Me pareció una joyita. Y que un pibe de 18 años, de estas generaciones de youtubers, llegar a ese lugar con ese respeto, a mí me pareció algo exquisito. Claro, acá sí, lo que pasa es que yo creo que esas culturas también nos muestran ahora de lo que ahorita son, digamos, estos conocimientos que tenemos del medio ambiente, ¿no? De la tierra, porque ellos dentro de su filosofía de vida, y eso que ahora también debemos tener, es el amor, el cariño que debemos tener a la tierra. Y ellos piensan, respeto. Y ahora pensamos, ese respeto que debe haber justamente, gracias por eso, ese respeto que debe haber a la tierra. Entonces, para ellos la tierra es la Pachamama, es la mamá que nos da el alimento. El cerro es el apu que nos va a dar nos va a cobijar, ese es un Dios para ellos. Dentro de ese pensamiento, hay un pensamiento que viene después de ellos, digamos así, y cambia todo ese pensamiento. Entonces destruye la naturaleza, destruye todo como si fuera cualquier cosa, ya se pierde digamos, ese respeto que se tiene al lugar donde nosotros, de donde comemos, de donde nosotros estamos, donde vivimos, ¿no? No está lejos, no es una cosa del pasado solamente, es el presente. Como dijo alguien por ahí, dijo, sí, pues estamos viviendo algo, sino que no rescatamos eso. Pensamos que con la tecnología y con todas las cosas que nos vienen encima, va a ser mejor, y no es así, ¿no? Estamos viendo que todas las mineras están destruyendo el agua, están contaminando agua, están destruyendo lugares. ¿Y dónde está eso? Entonces acá yo veo que ese pensamiento de estas culturas es muy contemporáneo, en el sentido de que su pensamiento era ser parte de la naturaleza. Cuando uno va a Machu Picchu, justamente ve eso, como ese centro arqueológico, o ese centro que en una época estuvo habitado,
estuvo en armonía con todo el entorno de ese cerro. O sea, uno ve Machu Picchu y dice, pero ¿cómo es posible que se ve uno solo? No se ve separado. Ese conocimiento, que ni los arquitectos ahorita manejan eso. Entonces, hay muchas cosas de aprender de ellos que hay que reactualizar para que la gente de ahora, los muchachos de ahora, tengan ese conocimiento, ¿no? Que ya se está perdiendo, que no lo sabemos valorar, digamos así, para Yo las creo que hay futuras un generaciones. retorno, Daniel, a esas costumbres. El mito del eterno retorno. Creo que hay un retorno a esa valorización de la tierra, o que por lo menos hay un grupo que está trabajando para revalorizar toda esa parte mítica de nuestras culturas. Sí, Acá aquí, lo podemos ver en el norte argentino, todavía se ve en Jujuy, en Salta, en el no argentino todavía se ve ese respeto y esa vuelta, ojalá se produzca. claro, nosotros hemos participado con Carmen en una bienal que ya tiene 14 años, ¿no? Sí. 14 años que hemos participado y es una bienal de arte ancestral, milenario. Convoca a todos los artistas de los 5 continentes. Y es verdad, vienen de todo lugar, han venido de Egipto, De Rusia. de Rusia también creo que vinieron, ¿no? Sí, vinieron. Francia. De Francia vinieron, y de Latinoamérica, varios, ¿no? Mexicanos, argentinos también vinieron, de Ecuador, y justamente se hablaba justamente de todo esto, ¿no? De cómo mantener esas, digamos, estas costumbres y revalorar sobre todo nuestra herencia como latinoamericanos, ¿no? Como países que hemos tenido en algún momento unas culturas que lógicamente se desarrolló más en el Perú, pero que se expandió en muchos países, ¿no? En el norte de Argentina, parte de Chile, Bolivia, Ecuador, prácticamente Ecuador, Bolivia, todo era uno solo. Bolivia también, entonces, sino que ya después de las guerras que hubo, cada uno ha ido separándose como país, ¿no? Y Perú Yo quedó no solamente sé si a en un usted, lugar. exacto, yo no sé si a ustedes le ha pasado lo mismo, pero se nos está por cortar la sala. Hoy voló, o al menos para mí voló porque lo disfruté, y lo disfruté mucho, Daniel, te felicito, No, gracias, hermosa la obra, les agradezco a todos nuestros amigos y artistas que estuvieron hoy en la sala siempre acompañándonos. Les agradezco a todos y cada uno, y nos faltaría más tiempo para seguir analizando y reevaluando todo tu arte, Daniel. Me pareció maravilloso. No, gracias a todos ustedes más bien por escuchar. Felicitaciones, Daniel. Gracias por presentar tu trabajo. Muchas gracias. Hermoso. Un abrazo, Daniel. Cariños para la Carmen. Carmencita, gracias por presentarnos tan buena artista. Carmencita, tenés un ojo bárbaro. No, encantadísimo, y gracias por más bien acogerme ahí al grupo, y de todos los viernes ahí va a estar presente. Ahí estamos, Daniel, te esperamos todos los viernes. Sí, Estamos muchas gracias. clavados en la silla. Y nos acompañamos. Hablamos de lo que nos gusta y nos acompañamos. Eso es maravilloso. Sí, eso es bueno, en estos momentos mucho mejor todavía que... El concepto del hombre es que hombre y naturaleza en comunión. Allá es el hombre domina la naturaleza. Ya se quiebra el sentido. El hombre es parte de esta naturaleza, es parte que tiene que vivir en armonía. No es de dominio, sino yo y la naturaleza a la par. Por eso tiene esa mística. Todas las culturas americanas tienen ese hombre y naturaleza, y por eso que su arquitectura todo se engloba. Es una relación. Una comunión. Una comunión, exactamente. Comunión de vida. Y hay una mística y todo lo demás. Eso sí, lo que cuando con los argentinos, cuántas historias allá. Entonces, de verdad, vamos a seguir todo lo que sembrando compartía.
Sí, mis colegas, hay unas ceramistas, hay pintoras, uy, es todo otro mundo. Allí, colombianos, de todos lados veníamos. Hacemos esto. Ah, sí.